Bien, empecemos hablando por qué hay tantas máquinas en el mercado. No hablemos de marcas, hablemos de máquinas. Vamos a hablar de 3 movimientos básicos. Son 5 movimientos que se conocen en las máquinas, pero vamos a hablar de 3 en particular, que son rotativa, rotación forzada y la dual action, ¿verdad? Tenemos la popular rotativa. Aquí les voy a presentar una. Esta es la famosa rotativa, ¿ok? Es un eje central, tiene conexión directa al motor, en fin, básica, ¿ok? Velocidad variable, al fin. Es una máquina que se ha utilizado desde para atrás de los 30, 20, porque es una máquina que funciona, ¿no? Pero, y aquí es donde viene el gran pero, la curva de aprendizaje que conlleva una máquina rotativa es mucho más alta, es muchísimo más alta a una doble acción. Yo la llamo rotorbital. ¿Por qué le llamo rotorbital? Simple, porque hace un giro circular y dentro de ese movimiento circular hace un movimiento orbital, ¿verdad? Y ahí es donde mucha gente se confunde. La orbital para mí es la lijadora, la que usamos para lijar madera, que no tiene rotación alguna. Ella está solamente vibrando, ¿ok? La rotación forzada fue una máquina que vino al mercado para entrarle a este tallerista, al de chapa y pintura, que le cuesta soltar el torque de la máquina rotativa. Entonces, te da esa sensación, te da ese feedback de torsión, de que ella está trabajando, de que ella está girando, pero bajo una órbita muy corta, que por ejemplo en Rupes es de 6,7 milímetros, es una órbita muy chiquitita, muy corta, pero ya esa pequeña órbita genera el efecto de borrar el haze. El haze es el que genera la doble acción, la rotativa, y la doble acción genera un micromarring. Entonces, esta rotación forzada tiene la particularidad que cuando usted gira el plato de esta manera no está libre, sino que ya tiene torque. ¿Por qué? Porque va empiñonada a la carcasa y el plato siempre está en contacto directo con esta situación. Y al final te transmite la potencia directa de la máquina al plato. Es decir, usted se puede sentar encima de la máquina y no la vas a detener la rotación ni la órbita. Eso es una rotación forzada. Y por último tenemos la dual action o la DA o la famosa, como yo le llamo. Desde mi punto de vista, para mí la máquina más recomendada para las personas que no tienen alguna experiencia en el ámbito del detailing y, por qué no, para las que también lo tienen, es la rotorbital o doble acción. ¿Por qué es la máquina por excelencia? Uno, la curva de aprendizaje es excesivamente corta, al punto que en un curso de nosotros de 3 días, al tercer día, no te digo que vas a ser un hiper mega recontra profesional, porque o sea, eso depende de cada una de las personas, pero salen manejando la máquina perfectamente, cortan perfectamente, manipulan la máquina perfectamente y se mueven a través de la pintura muy, muy bien. Entonces, es la que tiene la curva de aprendizaje más pequeña, hablando de lo que son los 3 tipos de máquinas. Tanto rotorbital y rotativa van a conllevar un poquito más de tiempo a acostumbrarse, entenderla y a la vez que sea efectivo su uso. Entonces, desde mi punto de vista, la máquina más recomendada para iniciar, ya sea o en detailing o bien en la parte de
del hobbyista, es decir, la persona que le gusta hacer las cosas por sí solo, yo recomiendo absolutamente la doble acción o la rotoorbital, porque la rotoorbital va a tener una curva de aprendizaje muchísimo más pequeña y va a ser menos probable que puedan generar un daño si tienen un setup adecuado. Si ustedes tienen un setup ya muy de corte, evidentemente te corta exactamente igual o hasta más que una rotativa. Aquí hay algo importante que quiero hacer un hincapié, que es, mucha gente se pregunta, ¿qué tanto corta la máquina A? ¿Qué tanto corta la máquina B? ¿O qué tanto corta la máquina C? En realidad, aprendido por un colega y amigo y compañero de trabajo de la parte de Rupes, Florin Joseph, la máquina no es la que corta per se, o sea, no es la que hace el efecto de cortar, es la que genera el movimiento en el punto de contacto para que el abrasivo que está dentro del pulimento es el que corta y corrige las rayas. Entonces, si una máquina corta más o corta menos, ahí hay una pequeña, hay tela que cortar en esa parte. Por otro lado, que si corta más la rotativa o que si corta más la rotorbital. Bueno, vamos otra vez al mismo tema. Es que lo que corta no es la máquina por sí sola, es el abrasivo que le ponemos a la felpa, es decir, al punto de contacto, para que la máquina genere la parte de fricción. Entonces, que si la máquina corta o corta más o corta menos, lo que sí les puedo asegurar es que la máquina rotativa genera un nivel mucho más alto de temperatura. Claramente sí. Si usted agarra una doble acción y le hace una presión y le hace un tiempo y todo, pues también calienta. Pero la capacidad de levantar temperatura que tiene una rotativa es mucho más alto a corto plazo. Y por último vienen las medidas. ¿Ok? Las medidas en las que podemos encontrar en el mercado principalmente son en 6 pulgadas. ¿Ok? 6 pulgadas se refiere al plato, es decir, al backing plate. Los vamos a encontrar en 5 pulgadas, esta más chica, y en 3 pulgadas. ¿Verdad? Después está la nano, que ya es de 1,5 y de 2 pulgadas, y bueno, ya después encontramos los lápices y todo eso. Y la rotativa puede haber desde 9 pulgadas hasta 1 pulgada también, que son intercambiables. Las máquinas, la que es de 6 es de 6, la que es de 5 es de 5 y la que es intercambiable es la nano, porque esa sí la puedes hacer de 2, de 2 y de 1,5. La rotoorbital también se separa en órbita. ¿A qué se le llama órbita? La órbita es el poder que tiene de desplazarse desde el punto A, este es el punto más alto, al punto más bajo. Ese es el punto más bajo. Vean que aquí dice 21. Ese 21 es porque de aquí a ahí se movió 21 milímetros aproximadamente. Mientras que esta máquina, desde su punto más bajo, que es este, ¿cierto? A su punto más alto, se movió 15 milímetros. Y esta otra que se llama la 12, vean el movimiento ahí. En ese movimiento, porque se tiene que ver de medio lado, se movió 12 milímetros. ¿Ok? Entonces,
A eso se refiere cuando es o una Rupes 15 o una Rupes 21 o una máquina de 15 milímetros o una máquina de 21 milímetros o una máquina de 12 milímetros. Hay máquinas desde los 3 milímetros de órbita, que es una órbita muy corta, se usa principalmente para lijado, y las más amplias son para el tema de corrección de pintura. ¿Ok? ¿Por qué existen tantas máquinas de tantas medidas? Simple. Hay de 6, hay de 5, hay de 3 y hay de 1 pulgada. Los vehículos tienen muchas superficies. ¿Ok? Imagínate con una máquina de 3 pulgadas puliendo un techo o un capó o una puerta amplia como esta de atrás. Vas a tardar mucho tiempo. Pero hagámoslo a la inversa. Imagínate con una máquina de 6 pulgadas puliendo un bumper, puliendo un paral o cualquier tipo de superficie inferior a las 4 pulgadas. Pues obviamente va a ser mega incómodo. Se puede, doy fe que se puede, porque yo en su momento no tenía tanto equipo como tengo ahora y tuve que ingeniármelas para poder llegar a esas superficies y tratar de corregir de la manera correcta, ¿ok? Bien, por eso es que existen tantas dimensiones o tantos tamaños, pero les explico, en Rupes principalmente, porque es en la que más conozco del por qué existe cada máquina, es simple y sencillamente cada máquina fue siendo creada para un mercado y eso es lo que a veces no entendemos. Las 6 pulgadas fue la primera máquina que fue diseñada por Rupes principalmente. Fue la primera que lanzaron al mercado con 21 milímetros de órbita. Esto por allá del 2011, por ahí así, lo recuerdo bien. Esa máquina fue lanzada al mercado para competir con las máquinas rotativas. Es decir, es una máquina que no está enfocada en velocidad, sino que está enfocada en torque. Es decir, tiene una máquina con mucha fuerza. Principalmente la Mar 3 y la Mar 5 son brutales. El torque que tienen y el feedback de fuerza que tienen es bastante alto. Por allá del 2013-2014, no me acuerdo, rediseñan la máquina y lanzan una nueva edición que es la Rupes 15. La Rupes 15 viene a enfocarse más que todo al mercado del detailing porque vieron que gustó mucho en el mercado del detailing la 21, pero era muy grande y era incómoda para ciertos lugares. Entonces, como solo había una máquina, evidentemente era más fácil entrar con una rotativa que con una rota orbital, ¿verdad? Entonces, eso por ese lado. Se saca la Rupes 15 para llegarle al mercado del detailer. Entonces, creo que ya vamos entendiendo. Las máquinas de 15 milímetros y de 5 pulgadas son las que han sido idealmente creadas para detailing. Y después ya se desarrolla la de 3 pulgadas porque aún así, aunque era muy cómoda, pues costaba llegar a ciertas zonas inicialmente con la de 5, aunque tuviera una órbita un poco más manejable, porque las órbitas también algunas veces son complicadas según el área, porque golpean y tal. Entonces llega la Rupes LHR75E, que es la de 3 pulgadas, y viene a ser un cambio impresionante en el mercado del detailing porque ahora sí estamos haciendo un kit de herramienta que es impresionantemente ágil. Y claro, ya cuando llega la nano, ¡pum!, nos voló la cabeza porque ahora sí llegamos que filitos, que esto, que antes no llegábamos. Hay gente que no le preocupa, pero habemos otros que sí nos gusta ser muy puntillosos en el tipo de pulido que estamos haciendo y por ende una máquina de dimensiones chicas nos viene a ayudar muchísimo. Rotativa se sigue usando en el detailing claramente. Yo personalmente mis aplicaciones de la rotativa es principal y absolutamente en vidrios. Yo personalmente soy más lento haciendo corrección con una rotativa
que con una doble acción, porque no tengo la confianza. Entonces, te corto perfectamente un carro de punta cola y te lo dejo nítido, no te dejo marca pulido y tal, con la rotativa, pero no me siento tan cómodo. Entonces, prefiero inclinarme a la rotativa, a la doble acción como mi herramienta número uno. ¿Cuántas máquinas tengo yo en mi puesta a punto para pulir? Bueno, yo tengo la de 6, la de 5, la de 3 y la de 1. Y aparte tengo la dueto, ¿verdad? Entonces, tengo un setup muy grande, pero no es necesario. Y aquí es donde quiero entrar y por eso me usé a mí de ejemplo. Yo tengo 5 o 6 máquinas en el setup, pero ahí es donde quiero llegar. Para no hacer este video muy largo, el punto es este. ¿Cuál es el kit de herramientas o de máquinas que yo requiero si quiero emprender en el mundo del detailing? Y también, ¿cuál es la herramienta que yo voy a hacer uso si voy a ser hobbyista? Es decir, si estoy en mi casa haciéndome un carrito de mío, del de mi mamá o el de mis primos o qué sé yo. Bueno, la Rupes Dueto para mí en el mercado ahorita ha sido la máquina entre económica y versátil la mejor máquina. ¿Por qué? Porque tiene una órbita de 12 milímetros, es una órbita mediana, no es una órbita grande, no es una órbita chica, pero viene con un plato de 5 pulgadas. Ahorita no la tengo acá, la tengo en mi setup, porque no tenía tan pensado hablar de esta, pero es creo que por excelencia una de las máquinas más versátiles para uso hobbyista. Bueno, si a mí me la das, yo te corrijo todo un auto con una Rupes Dueto. Pero no solo me tienes que dar la máquina y el pulimento, también tienes que darme tiempo, porque va a ser más lento, va a ser un poco más agotador, pero funciona perfectamente si vas a ser hobbyista. Evidentemente para nosotros, que ya es un ámbito de negocio, donde necesitamos que los tiempos sean efectivos, evidentemente vamos a buscar algo un poco más rápido. Pero si sos hobbyista y estás buscando una máquina que te dé respaldo, que te dé rendimiento. Mi máquina tiene 3 años de estar conmigo ya. Carbones y pare de contar. No es una máquina que tengo que estar pensando muchísimo. Por otro lado, el respaldo. Tienes 1 año de garantía. Y eso con el distribuidor que yo las compro, que es AutoCR. Entonces, ahí pueden comprar una Rupes Dueto, donde pueden encerar, pueden poner un 3 en 1, que es lo que no, por lo general uno hace en casa, pueden poner un 3 en 1 y pueden hasta hacer una microcorrección con, llámese un Deafine o un pulidor de corte fino. Entonces, van a hacer un levante de brillo, van a hacer un muy buen trabajo con una máquina pseudoeconómica. Por otro lado, vamos a lo que la mayoría están esperando. El kit de inicio perfecto, desde mi experiencia. ¿Ok? Entonces, número 1 en mi paquete, y eso sí, tomen nota. Número 1 en mi paquete, así primordial, de la máquina que no me puede faltar a mí en mi kit de trabajo, es la 15. La 15 o de 5 pulgadas. Es decir, 15 milímetros de órbita, 5 pulgadas de plato, ¿verdad? Esa para mí es la máquina que por nada en el mundo puede faltar en mi emprendimiento. Y les aconsejo que en el suyo tampoco. Que no falte esa máquina porque es la máquina con la que ustedes van a hacer el 80-90% del auto. ¿Ok? Seguida de una máquina de 3 pulgadas. Esa es el Dream Team, ¿verdad? Esa es la dupla perfecta. Empezar con la 15, detallo con la de 3
y ese carro, te puedo decir que llegaste al 96% del auto, 95% del auto. Y adicional a ese kit, yo agregaría a ese kit, le agregaría claramente una rotativa. ¿Por qué? Porque como ustedes vieron el setup que yo tengo acá, vean que ya ella tiene una felpa. No sé si la ven ahí. Esa felpa es la de vidrio. Esa felpa es la de pulir vidrio. Yo no pulo con una máquina doble acción en un parabrisas delantero. O sea, aún así con la experiencia que tengo y lo he hecho, créanme que ya lo he pensado, digo yo, mejor no. Y les voy a decir por qué, porque la doble acción genera vibración. Resulta que ese parabrisas viene con una micro reventadura que nunca en la vida el cliente vio, y nosotros por estar trabajando con una doble acción, esa vibración genera que se nos reviente el parabrisas. Por un trabajo que nos íbamos a ganar $70, $80 por el pulido del parabrisas frontal, terminamos con una deuda de $7,000. Entonces, porque nunca la vimos y no fue tan culpa de nosotros, pero la máquina al generar esa vibración sobre el cristal y el cristal al no ser flexible, evidentemente no puede absorber la vibración, entonces la va a transmitir a través de todo el vidrio y te lo va a romper te puedo dar una seguridad de un 60-70% posibilidades de que te rompa el vidrio. Y eso es lo que me da la seguridad de la rotativa en los vidrios. Aparte que al no tener órbita, es decir, al no desplazarse, me da más precisión cuando yo quiero llegar a las orillas. Llegar a la parte más adyacente a la carrocería. Es muy difícil llegar con una doble acción porque la doble acción, al menos la de 15 milímetros, tiene una separación de no corte de más o menos 1 pulgada. Porque es el trayecto de entre la parte más profunda y la parte más externa de la órbita. En ese margen particularmente te va a hacer una decadencia de corte de casi un 50%. Entonces es imprecisa el corte. Ya tienes que ladear la máquina y bueno, un montón de malabares que no recomiendo hacer, menos en un vidrio. Entonces yo prefiero la rotativa, porque la rotativa me genera un corte más lineal, más preciso, más puntilloso. Entonces, chicos, básicamente ese sería mi kit de inicio irrefutable a donde quiera que yo vaya, cosa que no salgo mucho, pero a donde quiera que yo vaya a hacer un trabajo, va mi Rupes 15, va mi Rupes LHR75, bueno, ahora que está la inalámbrica, llevo la HLR75 Hybrid, y por supuesto va mi rotativa. ¿Por qué? Porque es para mí el kit de inicio por excelencia, chicos, y se los puedo decir desde el 2011 trabajando en esto, he juntado muchas experiencias buenas y malas también, ¿verdad? Entonces, al final del día, eso es lo que quiero compartir con ustedes. De verdad, me encanta compartir información. Chicos, siempre es un honor estar por acá. Entonces, los espero el otro martes a las 7 de la noche, Dios mediante, con el tema de felpas. Vamos a hablar de lo que es tecnología microfibra, lana y poliespuma para que aprendan un poquito al respecto o refuercen un poquito más al respecto. Siempre es un honor estar con ustedes por acá, chicos. Que Dios me los bendiga y gracias por compartir este video y por estar con nosotros. Hasta luego.